Scott Spark RC o mejor, la Scott Spark 900. ¿Se parecen mucho entre ellas o son muy diferentes? ¿Valdrían ambas para un mismo biker? En este vídeo vamos a ver las tres diferencias principales que hay entre estas dos versiones de la Scott Spark. Uno, las suspensiones. Un error habitual al comparar estas dos bicicletas es pensar que la única diferencia es que la Spark 900 tiene una horquilla con más recorrido, pasando de 120 mm a 130. Y aunque esto en parte es cierto, no es la única diferencia. El hidráulico de la horquilla que utiliza la Spark 900 tiene un tacto diferente al de la RC, ya que está menos enfocada al rendimiento escalador. Por tanto, tiene menos freno en la compresión del hidráulico y en definitiva tiene un tacto más sensible y también más tragón. Es una horquilla en definitiva más cómoda y más capaz en terrenos muy técnicos. Atrás, en el amortiguador, encontramos algo parecido pero no igual. Si bien es cierto que el recorrido es exactamente el mismo en ambas, de 120 mm, los amortiguadores que usan las Spark 900, independientemente de la marca, ya que puede ser RockShox, Fox e incluso X-Fusion en las versiones más económicas, tiene una cámara de aire con un mayor volumen. Esto se traduce en que el tacto es diferente. Al igual que en la horquilla, es un poquito más tragón y más sensible, y sobre todo encontramos que aproximadamente en la primera mitad del recorrido el amortiguador tiende a ser más vivo y a moverse más, lo cual a la hora de pedalear fuerte en según qué tipo de terrenos se traduce en más movimiento atrás. Realmente esta diferencia entre las suspensiones es el primer punto que hemos mencionado, porque quizás es lo que más llama la atención nada más subirnos en una y otra, y además es lo que determina un poco el rumbo de cada una de ellas. De esta manera vemos que la RC tiene un tacto más firme, mientras que la 900 es un poco más sensible y más dulce de comportamiento y tiende a dibujar mejor el terreno, especialmente en caminos muy técnicos y rotos y sobre todo también cuando vamos a altas velocidades. Y es lo que hace que en suma la Spark 900 sea una bicicleta más cómoda. Dos, los componentes. Cuando queremos hacer que una bicicleta tenga un comportamiento más bajador y esté más reforzada, lo primero que pensamos en cambiar, cómo no, son los componentes. Y en el caso de las Spark también son diferentes. Una solución sencilla porque es a priori la más económica y la más rápida. El primer punto donde más se diferencian es en el puesto de mandos. La Spark 900 cuenta, como no, con un manillar más ancho, pasando de 740 a un ancho de 760, y no solo eso, sino que es más alto. Tiene una elevación de casi 1 centímetro, con 8 milímetros, a los que se suma también la potencia, que además de ser 1 centímetro más corta en las Spark 900, encontramos que tiene un ángulo diferente. En lugar de tener menos 12 grados, tiene un ángulo de 0 grados, es neutra. Por tanto, la suma de ambos implica que llevamos una posición de manos más alta y más retrasada. En el mismo manillar también encontramos un mando Twin Lock diferente, ya que en este caso equipa la versión de 3 palancas con una palanca extra para la tija telescópica. Recordamos que la Spark RC viene de serie con una tija normal, no telescópica. La que veis en estas imágenes es un añadido nuestro. A nivel de neumáticos, que es otro de los puntos más importantes, vemos nuevamente que son diferentes, pasando de un modelo rodador como es el Recon Race de Maxxis en la RC a un modelo de Down Country con unos tacos mucho más agresivos y un nivel de agarre superior en terrenos técnicos y en otras condiciones más difíciles, como estos Schwalbe Wicked Wheel. Estos de la Spark 900 también están más reforzados a nivel de carcasa y por tanto son un poco más pesados, aunque la diferencia tampoco es excesiva. Estamos hablando de unos 120-140 gramos sumando las dos ruedas, es decir, 60-70 gramos en cada una de ellas, lo cual tampoco es una diferencia excesiva si tenemos en cuenta las características de ambos modelos. De hecho, estos Wicked Wheel son un poco una sorpresa para nosotros porque han demostrado que su capacidad rodadora es muy superior a la que cabría esperar,
Y una curiosidad es que Scott ha montado compuestos diferentes en ambas ruedas, siendo el trasero un compuesto algo más duro y empleando en la rueda delantera un compuesto semiblando, lo cual también hace que cuando rodamos por pistas, por asfalto y firmes muy buenos, notemos que el tren delantero de la bicicleta es un poco más perezoso y le cuesta un poquito más acelerar. La última gran diferencia a nivel de componentes son los frenos. Y aunque es cierto que estos dos modelos, el RC Temisu Access y el 910, emplean el mismo modelo, uno Shimano XT, vemos que hay un par de diferencias. La primera es que las pastillas de freno, en el caso de la 910, llevan las aletas de refrigeración iStage de Shimano, mientras que la RC no las lleva, que es una diferencia mínima, pero sobre todo que la Spark 910 monta un disco trasero de 180 mm, mientras que el de la Spark RC es de 160. Delante ambas montan un disco de 180 mm y en conjunto, si sumamos las diferencias de suspensiones, de neumáticos y del freno trasero, tenemos que la 910 se ha mostrado un poco superior en frenada, siendo un poco más precisa, especialmente si afrontamos bajadas muy largas y sobre todo con mucha pendiente, donde el disco de 160 de la RC tiende a calentarse un poco más y entonces notamos un poquito de pérdida de tacto. 3. La geometría. Si excluimos al amortiguador, que como hemos visto antes es un poco diferente entre ambas, el cuadro de estas dos bicicletas es exactamente el mismo, en este caso el de fibra de carbono HMF de Scott, lo cual significa que a priori la geometría es exactamente la misma, salvo por la diferencia del uso de una horquilla con mayor recorrido. Pero esto no es solo así, sino que la Spark 900 además cuenta con unas cazoletas de dirección excéntricas, que consiguen que el tubo de dirección se relaje un poquito más, casi 1,5 grados de diferencia finalmente entre una y otra, con lo que pasamos de una dirección de poco más de 67 grados, como es el caso de la Spark RC, a una que está un poco por debajo de 66 grados, lo cual ya nos está diciendo que esta Spark 910 se lo coloca en un plano más bajador y sobre todo muy enfocado a la estabilidad y a las altas velocidades. Gracias al uso de una dirección excéntrica como el de la 910, en lugar de usar unos anclajes flip chip en el triángulo trasero, como suele ser lo habitual en la mayoría de marcas, encontramos que si bien las diferencias de geometría, como hemos visto, en el eje delantero son diferentes, no tanto en la parte trasera de la bicicleta. Así encontramos que, por ejemplo, el ángulo del tubo de sillín es prácticamente el mismo, con una diferencia de tan solo 0,2 grados más verticales en el caso de la Spark RC. Otra diferencia que se aprecia entre ambas, aunque es un poco sutil, es la altura del pedalier, que es 2 milímetros más alto en el caso de la 910, y aunque es una diferencia bastante pequeña, es cierto que esto consigue que tengamos más espacio para mover las bielas en terrenos muy técnicos. De hecho, nos ha llamado la atención que con la Spark 910 hemos golpeado menos las bielas y los pedales que con la RC. Aunque quizás la diferencia más notable de geometría entre ambas sea la longitud entre ejes, que por supuesto es un poco más larga en la 910 que en la RC. Esto, a fin de cuentas, hace que la RC sea una bicicleta un poco más ágil y fácil de colocar en senderos muy revirados, especialmente si tienen mucha pendiente ascendente, y que la 910, como hemos dicho antes, sea más estable y tenga un mejor comportamiento en altas velocidades, sobre todo si son terrenos muy técnicos. Aunque las diferencias en geometría no se deben tanto a los ángulos y las medidas como tal, sino que también interaccionan con la posición de pilotaje, como hemos visto antes, ya que al contar la 910 con una posición de manos más atrasada y más alta, finalmente nos transmite una sensación algo más tranquila y nos invita menos a pedalear con mucha energía e intentando batir todos nuestros récords, como sí ocurre con la Spark RC. Y ahora vamos con las conclusiones. Ahora que ya hemos visto las tres principales diferencias entre ambas, suspensiones, componentes y geometría, convendría recordar un poco para quién es cada una de estas bicicletas, y aunque parezca una obviedad, tampoco está de más.
La Spark RC es la enfocada a las carreras, como su propio nombre indica, las siglas vienen de Racing Concept, concepto de carreras, y es la bicicleta para aquellos bikers que entrenan con mucha regularidad, que tienen objetivos en su calendario y que quieren priorizar el rendimiento sobre todo, ya que su objetivo es participar en marchas y carreras de maratón, también de cross country, en las que quieren hacer buenos tiempos. La Spark 900, por su parte, es una bicicleta que tampoco da la espalda al rendimiento, ya que, como hemos visto, se basa en el mismo cuadro, y es una bicicleta que rueda muy bien, pero es para bikers que no están tan obsesionados con los resultados y sí buscan una bicicleta que valga para todo, que se lleve bien con todo, pero que tenga un enfoque algo más relajado y más enfocado a la diversión y a la polivalencia. Pero hay algunos casos prácticos que nos gusta imaginarnos para llegar a otras conclusiones, como por ejemplo, a mí me gusta la Spark RC, es en la que estoy interesado, pero me ofrecen una 900, bien porque he encontrado un precio muy económico en una tienda, porque es una compra de segunda mano, lo que sea. ¿Serían completamente compatibles? La respuesta es que sí, ya que el rango de uso de ambas se solapa en gran medida. Pero en este caso, para utilizar la 910 como una bicicleta de carreras, tendríamos que hacer una modificación de componentes, especialmente en neumáticos y en la parte delantera de la bicicleta, en el conjunto manillar-potencia, buscando una posición algo más estirada y con el centro de gravedad más sobre la rueda delantera, pero tendríamos que tener en cuenta lo que hemos mencionado previamente de las suspensiones y asumir que no son unas suspensiones que prioricen tanto el rendimiento y sí más la comodidad, con lo cual no estamos optimizando tanto la plataforma de pedalada como sí hace la Spark RC. Y las mismas conclusiones, pero opuestas, podríamos hacer en el caso contrario, si quisiéramos convertir una Spark RC en una 910 más cómoda. Se podría, modificando principalmente los componentes, neumáticos, conjunto manillar-potencia, sobre todo, especialmente porque ya cuenta con una geometría que, pese a ser enfoque de carreras, ya es bastante moderna y permisiva, como hemos dicho, polivalente, pero tendríamos que asumir que las suspensiones tienen un tacto más firme y no llegarían a igualar en el rendimiento bajador a las de su hermana 910, con lo cual incluso nos plantearía una sustitución posible de la horquilla. También hay que tener en cuenta que la versión de Downcountry de las Spark es más pesada que su hermana de carreras, siendo el peso de esta unidad con el montaje de serie de 11 kilos 810 gramos y en el caso de la 910 que nosotros hemos probado de 12 kilos 780, ambas en talla L y sin pedales. Y ahora que hemos llegado al final de las conclusiones, también llegamos al final del vídeo. Ahora lo único que nos faltaría por saber es cuál de las dos es la que más te gusta a ti. No olvides dejarnos un comentario aquí abajo antes de irte. Hasta el próximo vídeo.